Ok. Ya, nada más falta cerrar. Creo que ya, listo, ahora sí ya se me completa. Ahí está, ¿verdad? Ok. Sí, Bueno, gracias. solo es una guía, para usarla. Ok. Bueno, ¿qué es la psicología forense? La psicología forense, como su nombre lo dice, foro, juicio, es esta rama de la psicología que se dedica a auxiliar a los jueces en la toma de decisiones. En materia familiar, pues va a estar dividido en las controversias del orden familiar y en los temas de sucesiones. Más o menos iré traduciendo este asunto, ¿no? En las controversias del orden familiar, pues tenemos que entender primero un poquito el proceso legal. La psicología forense tiene que entender el territorio legal para saber en dónde está pisando, porque si no puede tener problemas, puede confundirse o puede ir más allá de sus posibilidades de actuación. Entonces sí tiene que tener conocimientos de derecho familiar, en este caso. Entonces tenemos que saber que la materia familiar tiene muchísimos recursos legales, muchos, muchos, que hay muchas instancias legales, que los divorcios, si bien ahora son incausados, ya no tienes que decir me sacó la lengua, me vio feo, me trató mal, con que sea la voluntad de una sola persona, es suficiente como para que se dé el divorcio. Sin embargo, se tienen que abrir lo que se llaman incidentes de reclamación. Esto es como pequeñas ramitas o pequeños juicios para arreglar lo de los hijos, de la custodia, las convivencias de los hijos, los bienes. Entonces, esto del divorcio incausado de repente pareciera una trampa, porque es como de, sí, ya, nos divorciamos rápido. Ajá, pero hay un montón de cosas que arreglar además. Entonces, nosotros actuamos en el cuaderno principal, es decir, la demanda principal acumulado. Hagan de cuenta que en un juzgado entra una demanda antes y viene una demanda después. Vamos a pensar que Pedro demanda a Ana y Pedro le gana en tiempo a demandar a Ana y entra primero el de Pedro y después Ana demanda a Pedro y entra después. Cuando se dan cuenta, la demanda de Ana la suman a la de Pedro y esto se llama acumulado. O sea, el más nuevo se suma al más viejito y entonces se convierte en un solo proceso legal para no estar duplicando cosas. Entonces nosotros tenemos que entender terminología, ¿no? Para saber en dónde vamos a actuar y qué vamos a hacer. El proceso básicamente es Pedro demanda, ¿no? Ana contesta, tiene un término para contestar, puede contrademandar si esa es su necesidad. Y se tienen que dictar medidas provisionales. El juez tiene que dictar cosas que se van a tener durante el juicio. En este caso del derecho familiar, pues va a ser quién va a tener la custodia provisional de los niños, en dónde van a vivir los niños, en dónde van a estar depositados los niños y cómo se va a manejar el tema de alimentos, que antes se llamaba pensión alimenticia, ahora solo se llama alimentos, quién lo va a dar, qué cantidad y todo. Esto de forma provisional no significa que así se va a quedar, sino son las condiciones previas para el juicio. Después se da la apertura a pruebas y ya la audiencia final, que es la de pruebas y alegatos y la sentencia. Corriendito, este es el proceso legal y entonces nosotros vamos a intervenir como peritos al principio, y digo yo en la panza del proceso porque es también en esta cuestión de las pruebas, ¿no? Voy a ir explicando. ¿En dónde interviene un perito? Bueno, hay dos clases de peritos, los peritos que son psicología particulares y los peritos que son oficiales. En nuestro caso, en nuestro estado, los peritos oficiales se encuentran formando parte del Tribunal Superior de Justicia en el Departamento de Orientación Familiar. Y entonces ellos ayudan en la escucha de menores. Miren, ustedes saben que en temas de derechos humanos se han ido ganando como mucho territorio y uno de los derechos de los niños es ser escuchados si forman parte de un juicio. Entonces, la escucha de menores tendrá que ver con que más o menos, salvo criterio de los jueces, a partir de los 5 años, los niños son llamados a juzgado, los niños que forman parte de una controversia del orden familiar son llamados a juzgado y entonces se hace una audiencia donde se les escucha. Está presente el juez, el Ministerio Público, que hace las veces del abogado de los niños, un psicólogo, que aquí es donde entra el perito, el secretario de acuerdos, porque es el que tiene que registrar todo y es el que tiene fe pública. Y entonces todos estos integrantes vienen y platican con el niño. ¿Qué platican con el niño? ¿Cómo estás? ¿Con quién vives?
ves a tu otro progenitor, cómo te llevas, cómo te tratan, cómo te sientes, qué te gustaría. Va por ahí la entrevista, que se hace bajo los lineamientos del protocolo de actuación para aquellos que imparten justicia para niños, niñas y adolescentes. Ese que es un nombre así como, ¿qué? Kilométrico, de la Suprema Corte de Justicia. Este protocolo nos sirve de guía para todo lo que tiene que ver con los juicios. Entonces, la escucha de menores va guiada por este protocolo y se lleva a cabo. En nuestro estado, recientemente hicieron aulas lúdicas, que son aulas más amables, no son como ahí el juzgado todo feo, sino son aulas precisamente para niños, son cámaras de GESEL, se videograba y son ambientes más amables para llevar a cabo estas entrevistas. Nuestra ley dice que los niños a partir de los 7 años pueden decir con quién desean vivir, pero esto de repente se toma muy a mal y los niños creen que ellos tienen que decidir con quién van a vivir y que en ellos cae el peso sobre sus hombros de la decisión de con quién van a vivir. Los presionan los abogados, los presionan los papás. ¿Y con quién te vas a ir? ¿Conmigo? ¿Con tu mamá? ¿Y qué vas a hacer? Entonces es mucha presión sobre los niños. En realidad, sí se toma en cuenta lo que los niños dicen, pero se toma más en cuenta todo lo demás del entorno, las periciales en psicología, en trabajo social, las testimoniales y todas las pruebas que se tienen, todo se tiene que considerar para decidir al final con quién se va a quedar los niños. No es que todo caiga sobre el peso de los niños, pero así se lo venden. Entonces, pobres criaturas están con la angustia y llegan con la angustia a la audiencia de tengo que decidir con quién me voy a quedar. El psicólogo forense en este tema de la escucha de menores tiene que validar el testimonio, o sea, tiene que tener los conocimientos suficientes para saber si este testimonio es válido o no. Si hay elementos de alienación parental o, por ejemplo, un síndrome de Medea, la alienación parental, yo siempre le digo a los alumnos, esto es como de alienígenas, ¿no? Pero no es cierto, en realidad alienar significa quitarle la voluntad a alguien. Entonces, esta es una campaña de desprestigio a partir de un lavado de cerebro que hace un progenitor en contra del otro progenitor. Básicamente y en manera muy sencilla es quitarle al niño a la persona que más ama y ponérsela en contra y hacer que la odie. Obvio es que una sola persona no alcanza para esto, sino que tiene que ser todo el grupo familiar que ayuda de, pues no te dijimos, pero tu mamá es así o tu papá es así, pero no te queríamos avisar, no queríamos que te sintieras mal, fíjate que no te quisimos. Y entonces empiezan a decir aparentemente verdades que en realidad son mentiras y el niño empieza a creer todo esto y el niño empieza en este proceso de transformar su amor en odio. El síndrome de Medea es diferente. A los niños los escuchas, va a sonar la canción bien de Amanda Miguel, pero él nos mintió, pero en plural, ¿no? Él nos dijo que nos amaba y no era verdad. Los niños dicen, hablan de traiciones, hablan de cosas, pero las hablan en plural. Los niños están sumados al dolor. Esto se presenta en las mamás que no pueden separar a los niños de sus cuestiones emocionales y los suman. Y entonces los niños, al escucha de menores, hablan en plural. No odian a la otra parte, que esta es la gran diferencia perdón, con la alienación. No lo odian, pero sí dicen, nos hizo daño, nos engañó, nos mintió, dijo que iba a hacer esto, dijo que iba a hacer aquello, como si fuese el adulto hablando a través de ellos. Entonces hay que diferenciar qué es qué para saber qué pasa con este testimonio. Es decir, si es realmente lo que el niño me está diciendo es lo que él me quiere decir o si me está diciendo lo que están hablando los adultos a través de él. Y yo tengo que, como perito, distinguirlo. Pueden, en una escucha de menores, no es tan frecuente, pero pueden surgir temas de violencia y de abuso sexual que de repente salgan. Pero entonces nosotros estamos en una controversia de orden familiar y estos temas se van a materia penal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el Ministerio Público tiene que abrir una carpeta de investigación y dar parte a las autoridades, pues para que se lleve la parte penal. Nos ha pasado, en los 8 años que fui perito oficial, pues de repente nos pasaban estas cosas y nos sorprendían y pues ni modo, el Ministerio Público y nosotros respaldándole al decir la situación emocional del niño, tendríamos que respaldar que se abriese esa carpeta de investigación. Hay otro procedimiento que se llama restitución de menores. La restitución de menores es cuando vamos a pensar que una mexicana se va a Italia, vamos a ponerlo por ejemplo, y se casa allá y tiene una niñita.
y de repente le dice a su pareja, oye, voy a ir de vacaciones a México, me voy a llevar a la niña, y la pareja le dice sí, y le dice, bueno, regreso en 2 meses, y él le dice, está perfecto, y nunca regresa. Entonces se queda en México y se queda la niña. De aquel lado, el papá tramita la custodia de la niña, obviamente se la dan, y entonces a través de la embajada pide que le regresen a la niña a Italia. Entonces, el consulado de México le pide al juez local de donde saben que está la niña que ubique a la niña, cosa que casi nunca pasa, pero Interpol México, sigo sin saber cómo le hacen, pero Interpol México siempre encuentra a los niños y entonces se presentan al juzgado y se hace un juicio chiquito, un juicio sumario, un juicio muy pequeñito, en donde se ven pruebas todo, se ve la condición del niño, se hace esta escucha del menor, de ver cómo está, cómo lo han tratado, qué es lo que quiere, y casi siempre se regresa el niño al país que se le solicitó. Obviamente se va con personal del consulado, se va con algún familiar, no se van solos y los regresan. Entonces, esta es otra posibilidad, no es muy común, pero en la escucha de menores también la tenemos en estos procesos de restitución de menores. Obvio es que si las condiciones el juez las considera adversas para que el niño se vaya, pues el juez tendría que avisarle a las autoridades, ¿sabes qué? El niño está bien aquí, allá estaba en malas condiciones, no te lo voy a regresar. A mí nunca me ha tocado esto, pero bueno, en teoría así debería de funcionar. Las evaluaciones y las periciales, pues ya encontramos como la parte más jugosa del asunto en donde nosotros intervenimos. Fíjense que la psicología clínica aplicada a la psicología forense, porque en realidad las herramientas de la psicología forense son las de la clínica, llevadas hacia el foro, ¿no? Llevadas hacia los juicios. De verdad es que cuando un psicólogo clínico entra como perito, utiliza todas sus herramientas como psicólogo. Es yo creo que el trabajo en donde más uno usa todas sus herramientas. Tienes que saber bastante de pruebas psicológicas y de armado de baterías y de evaluaciones, porque aquí vamos a evaluar. Una parte muy importante de la psicología forense es la parte de evaluación. Se pueden pedir evaluaciones generales para iniciar una demanda. Si eres un perito particular, a lo mejor el abogado te contrata y te dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un juicio de pérdida de la patria potestad, pero quiero que hagas una evaluación en donde veas la afectación de los niños, de que no conviven con el papá o el papá ha sido violento y queremos quitarle todos los derechos legales al papá. Entonces, evalúamelos para que veamos el daño emocional y que veamos pues que no es viable que conviva el papá con ellos. Esa puede ser una posibilidad. Otra posibilidad es que en la escucha de menores queden de acuerdo el Ministerio Público, el psicólogo y el juez que les faltan elementos y que sería bueno evaluar al niño porque como que no nos quedan claras las cosas, por ejemplo, y entonces se pide una evaluación. Todavía esto no es una prueba, solo es una evaluación, pero que también va a formar parte de las cosas que van sobre expediente. Ya las periciales, cuando nosotros decimos periciales, es que ya es una prueba. ¿Qué diferencia es? Pues que la prueba va a contar para la elaboración de sentencia. Entonces, las pruebas eh, pueden solicitar las partes, ¿no? La parte actora, la parte demandada, e inclusive el juez puede colocar puntos para la evaluación y entonces el perito debe de responder todas las preguntas. Se pueden hacer ampliaciones de preguntas. Entonces tienes que ser un buen buscador en los expedientes para encontrar todas las preguntas que te son solicitadas porque todas las tienes que contestar. No importa que seas un perito particular y de una parte o seas un perito oficial, todos los peritos tenemos que contestar todas las preguntas. Entonces, tú haces un proceso que se llama aceptación de cargo, vas y dices, yo acepto el cargo de psicólogo. Bueno, llevas tu cédula y verifican. Y entonces después mandas un documento en donde tú colocas en dónde se deben de presentar y las fechas de evaluación. Casi siempre lo que hacemos es que los adultos nos toman 3 sesiones y los niños 2 sesiones. Por lo regular, más o menos esas son las formas en las que trabajamos. Es pues una sesión de entrevista y en el caso de los adultos 2 sesiones de psicometría y en los niños una o media de entrevista y lo demás de psicometría, ¿no? Dependiendo de la edad de los chiquitos y dependiendo de la situación que tengamos que responder sobre las preguntas de la pericial. Entonces tú evalúas, generas tu informe pericial,
¿no? Que es como un documento formal en donde primero pones tu personalidad como psicólogo y después vas vertiendo paso a paso qué hiciste, cómo lo hiciste y respondes a las preguntas que te ponen. Muy importante, no puedes agregar preguntas, no puedes poner observaciones y conclusiones, debes de ceñirte exclusivamente a las preguntas que te han puesto a contestar, nada más, no le puedes agregar nada más. Una vez me tocó un aperito, bueno, una psicóloga, doctora, que era la primera vez que peritaba y ella pues, le pareció que faltaban preguntas y las agregó. Y me acuerdo que me comenta y me dice, oye Esther, no hay problema, ¿verdad? Le dije, pues no, doctora, solo son ilegales, pero pues así como un problemón, pues puede que sí se le haga, ¿no? Puede que le anulen su pericial por andar usted agregando preguntas que no van. Entonces tenemos que ser muy cautelosos en ir pegaditos a lo que se nos solicita. Inclusive si las preguntas vienen mal escritas o mal redactadas, las tenemos que transcribir textualmente. Y nosotros podemos ponerle ahí entre paréntesis un SIC, que significa como de, ya me di cuenta que ahí está equivocado, pero pues así estaba escrito. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en estas partes. El perito, cuando entregas tú tus dictámenes, después tienes que ir y se llama ratificar el dictamen, es decir, que vas, así como lo aceptaste, vas y dices, este sí es mi dictamen, yo lo reconozco, ya es mi firma, para que legalmente ya pueda ser usado. Esta ratificación no es necesaria en todos los estados del país, en nuestro estado sí, pero hay estados en donde no se ratifican los dictámenes, como es el caso de Querétaro, que me tocó peritar una vez, y no fue necesario ratificar. Yo estaba sorprendida, me sentí así bien pueblerina, de verdad no ratificar, no, psicóloga, no es necesario. ¿Por? No, o sea, porque está uno muy acostumbrado a generar todo el proceso. Entonces, el perito puede ser llamado para interrogarlo, ya sea que un abogado quiera interrogarlo, o puede haber una junta de peritos. Esto es que los peritos en psicología que hayan intervenido en este expediente se presentan todos juntos, cada quien defiende su pericial y cada quien habla de las debilidades de las otras periciales. ¿Para qué se hace esta rebatinga? Se hace para darle más elementos al juez de qué peritaje es más veraz y tiene más fuerza y cuál no. Entonces, esta es la función de una junta de peritos. Bueno, ¿para qué hacemos estas evaluaciones? Para ver quién es más apto para tener la custodia, la guardia y custodia de los niños. Ojo, nos preguntan, ¿quién es más apto desde la psicología para tener la guardia y custodia? Guardia y custodia es un término legal. Yo tengo que tener claridad de que yo no puedo usar términos que no son míos. Entonces yo tengo que decir, desde la psicología, quién es más apto por su perfil de personalidad para el cuidado de los niños es tal, pero yo no puedo hablar así de guardia y custodia porque es un término legal y yo no soy el juez, yo solo soy un auxiliar del juez. Determinar si es sano que el niño conviva con la otra parte que no tiene la custodia y cómo van a ser estas convivencias. Por eso dice sugerir formas de convivencia, revisar el estado emocional de los niños, revisar el perfil no solo de los papás, sino también de las personas que conviven con los niños. O sea, a veces evaluamos nuevas parejas, abuelitos, tíos, los que estén relacionados con los niños y que los cuiden, también los podemos evaluar. En adopciones, también nosotros revisamos la formación del vínculo con los adoptantes. Obvio es que el DIF ya hizo todo el proceso, pero el juez le pide a sus peritos, a los que forman parte del tribunal, vuélveme a evaluar el niño y dime si el niño ya está listo para irse con estos adoptantes. Dime cuál es la situación emocional del niño, niña o adolescente. Y entonces le ayudamos al juez para darle esta información para que esté seguro, pues, de dar esta custodia, ¿no? De los niños en los procesos de adopción. Los regímenes de convivencia supervisadas. Por ejemplo, si un papá no ha convivido mucho, papá o mamá no ha convivido mucho con su hijo, o sea, durante mucho tiempo, o ha sido difícil la convivencia, o ha habido temas como de, no sé, tal vez como de violencia entre los padres, se decide, se decide que mejor se revise la convivencia, se supervise. En todos los estados hay centros de convivencia supervisadas, tienen diferentes nombres, el nuestro se llama orientación familiar. Y entonces, este es un ambiente seguro, supervisado por psicólogos, en donde los psicólogos revisan cómo va la convivencia. ¿Qué haces? Haces una observación de cómo conviven, pero también les ayudas al restablecimiento del vínculo afectivo.
Puede ser inclusive que se haya hecho un juicio de paternidad, o sea, que digan, oye, creo que es mi hijo y se hace el juicio y se dan cuenta que sí. Entonces el niño no conoce a ese papá, no sabe quién es su papá y entonces tenemos que ayudarlos a la formación del vínculo. Y esto se da en los centros de convivencia supervisada. El psicólogo va generando informes, más o menos cada 3 meses manda informes a juzgados, sesión por sesión, tienes que observar todo, ¿no? ¿Qué les enseñan, si juegan o no juegan, cómo va el vínculo? Entonces, más que ser un observador y un fiscalizador, ayudas al restablecimiento del vínculo afectivo. Esta es la función más importante, porque hay papás que ni siquiera saben jugar, entonces les tienes que enseñar a jugar, los tienes que enseñar a convivir de una manera suave, sutil, no grosera, todo lo contrario, en un ambiente muy amable para que entonces se pueda restablecer el vínculo y digas, ya están listos, ya pueden convivir afuera, el niño ya se siente seguro, el niño ya no tiene miedo y ya pueden convivir de manera libre. Pláticas de sensibilización. Bueno, en orientación familiar nos inventamos este nombre, quiero decirles, pero las pláticas de sensibilización nos dimos cuenta que no podíamos dar terapia porque no nos alcanzaba, hacíamos demasiadas cosas, porque también en materia penal acompañábamos a las víctimas de delitos graves o a las que están como testigos protegidos, también las acompañábamos en los juicios orales, entonces era demasiado trabajo, no podíamos abarcar esta parte terapéutica y diseñamos esto que le pusimos pláticas de sensibilización. ¿Qué era? Pues hablar con los papás, señalarles la importancia de sus papeles con sus niños, señalarles que sí, pues que sí están enojados, que se hicieron muchas cosas, pero que ahora les toca voltear a ver a sus niños y entonces les toca ser padres. Entonces, esta es la finalidad de estas pláticas de sensibilización. No lo van a encontrar en todos los centros de convivencia. Se los digo porque hay reuniones nacionales de centros de convivencia y cuando nosotros les planteamos esta idea que se nos había ocurrido, nos dijeron, es que ¿cómo tienen tiempo para hacer eso? Pero decíamos, bueno, si el juez nos lo pide y podemos ayudar en algo, pues es mejor ayudar y prevenir y el diálogo siempre es mejor ante todo. Entonces, bueno, ese era un poco como el tema. Gracias a Dios, hoy tenemos un centro de mediación que se encarga de manera pues profesional y correcta en los procesos de mediación para no llegar a los juicios, ¿no? Porque los desgastes son muy grandes y los juicios pueden durar muchísimos años en materia familiar porque hay muchos recursos legales. Entonces, es bien importante que se den estos acercamientos con los papás, ¿no? Que se suavicen las cosas, que los concienticemos de su papel de padres, que dejen un poco a un lado las rencillas, que volteen a ver a los niños, la afectación que generan sobre ellos, los odios y los rencores y todas estas cosas tan difíciles que hay, ¿no? Entonces, me parece a mí que las pláticas tenían una buena idea. Claro que se requiere un proceso terapéutico, pero ya no alcanza para el Departamento de Orientación Familiar. Como perito particular, que soy ahora, entonces sí, podemos nosotros hacer esta parte terapéutica. Por supuesto que necesitas tener formación como psicoterapeuta, o sea, psicología de base y tu formación de psicoterapeuta para poder entrar y trabajar ya en un proceso terapéutico como tal. Entonces, ¿qué haces? Tú haces tu proceso y después mandas un informe al juzgado y dices, bueno, han sido tantas sesiones, en el caso terapéutico, ahí sí tienes que guardar la secrecía, no así en la parte pericial, porque tiene otro tratamiento, pero en la parte, sí terapéutica, sí puedes como guardarte información y darle solo información general al juez. En la parte de evaluación no puedes guardarte la información, inclusive nuestro propio código ético en unas pequeñas líneas nos lo dicen en la parte forense y necesitamos aperturar la información porque lo que necesitamos darle al juez es claridad sobre las cosas, ¿no? Entonces son cosas distintas que tenemos que tener claras. Ahora, en temas de sucesiones, porque el derecho familiar es derecho familiar y de sucesiones, estamos hablando de temas de testamentos, de temas de intestados, ¿no? De no se dejaron un testamento, donde están los familiares peleando, estas cuestiones. Y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver ahí el perito en psicología? Ah, bueno, en un solo punto. Hacemos evaluaciones psicológicas para determinar si la persona está en uso adecuado de sus facultades mentales o es un interdicto. ¿Qué es interdicto? Que la persona ya no está en sus facultades mentales adecuadas y que entonces necesita un tutor. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces
si se declara alguien interdicto y le ponen un tutor, a lo mejor no puede heredar y necesita a alguien que le ayude, o inclusive, imagínense, hasta ya se ha dado el caso, ¿no? De que una mamá demande a su hija, la quiera declarar interdicta para quitarle la guardia y custodia de su hijo. Entonces, hasta allá llegan a veces las cosas, ¿no? Entonces, finalmente, es que evaluamos para ver si la persona está en sus facultades mentales. Obvio es que se necesita una evaluación psiquiátrica y entonces entran las dos evaluaciones, la psicológica y la psiquiátrica, para hacer este embone y para decir está o no en uso de sus facultades mentales, ¿no? Entonces, esta básicamente, a ver, déjenme regresar y dejar de compartir, perdóname, es que esta plataforma no la conozco mucho. Creo que todavía está compartiéndose, ¿verdad? Déjenme la quito, dejar de presentar. Ya. Estas, en grandes rasgos, son las funciones que tiene un psicólogo forense, que son varias. No todas las puede hacer un perito particular. El perito oficial es el que tiene más posibilidades. Quiero decirles que en nuestro estado, los peritos en psicología son los que tienen más funciones en todo el país. Y no me parece que sea un tema como para presumir, porque andan como locos para arriba y para abajo, pero lo que sí es bien interesante es que utilizan todas sus habilidades como psicólogos clínicos y las ponen al servicio y las ponen para que se puedan utilizar a favor de las controversias del orden familiar y para que se les dé información a los jueces, ¿no? Esta parte es muy, muy importante. Entonces, si es un psicólogo con formación clínica, que tiene que tener conocimiento de la parte legal para saber en dónde estamos actuando y tiene que tener mucha claridad del proceso y tener cuidado en que lo que diga, lo diga en español, lo diga con claridad, porque se lo va a dar la información a los jueces. Ellos son abogados, ellos no son psicólogos, los únicos psicólogos somos nosotros, entonces tenemos que hablar bien en sencillo. Si usamos un término, tenemos que explicarlo. A veces, por ejemplo, hay algún enojo de parte de los abogados de que hay cosas que no les podemos decir. Por ejemplo, la alienación parental es algo muy claro que sí sucede que los padres envenenen a los niños en contra de otro niño, perdón, del otro padre. Esto sí pasa. Y y Garner nos pone los puntos de qué es una alienación parental, de cómo funciona, entonces nos dice, hay escenarios prestados, o sea, el niño habla de cosas que no puede hablar. Les comento cosas que dice un niño en caso real, porque además tengo un montón de ejemplos. Y él decía, cuando yo estaba en la cuna y tenía unos meses, yo veía que mi mamá era una desobligada. Y dices, ¿cómo una cuna y unos meses? Sí. ¿Y cómo sabes? No, bueno, porque se me quedaron las imágenes en mi mente y ahora que estoy grande ya las entiendo. Estos son escenarios prestados, o sea, el niño habla de cosas que no vio, que no vivió, que alguien más le dijo y que alguien más le insertó la información. Tienen errores en lo que dicen en su discurso. Por ejemplo, el niño decía, yo salgo a las 2 de la tarde y como, no, perdón, yo salgo de la escuela a las 3 de la tarde, y como con mi papá a las 2 de la tarde. Yo, bueno, te saca de la escuela, no, o sea, hay errores en el discurso que son muy claros y los niños no se dan cuenta de esta cuestión de los discursos. Entonces vamos viendo en su discurso, ¿no? Cómo uno es bueno, bueno, bueno y uno es malo, malo, malo de los progenitores, ¿no? Entonces se va a notar mucho la alienación parental, pero ojo, la psiquiatría no ha reconocido la alienación parental, ni la psicología tampoco, de manera oficial. Por ahí la Secretaría de Salud dijo, ay, pues es un problema de salud mental y no dijeron nada más. Entonces no tenemos respaldo técnico para hablar de la alienación parental, aunque sí la podemos ver de forma muy clara. Este es un problemón, porque yo no puedo decir alienación parental en qué me voy a basar si no está agregado en ningún lado y si no hay nada oficial que lo diga. En realidad, a los peritos aquí nos encontramos así con una cosa muy complicada y yo refiero manipulación a través de terceras personas, hay esto y otro, o sea, lo desmenuzo, pero no digo alienación parental porque sé que me meto en un problema porque no lo voy a poder sostener porque mi material no me da para eso. ¿Cuál es el perfil? Por ahí me preguntan, ¿cuál es el perfil del perito en psicología forense? Bueno, tu carrera, tu licenciatura. Los juzgados no necesitas más que tu cédula de licenciatura, pero sí necesitas tener conocimientos de la materia legal donde vas a intervenir. En este caso estamos hablando de materia familiar, porque puede ser un psicólogo forense en materia penal,
y puedes intervenir en algunas causas civiles. En causas civiles puedes hacer evaluaciones para ver el daño moral, solo que esta es otra cosa que queda enredada. El daño moral, el término es un término legal, y el daño moral es el daño emocional, pero el daño a la imagen, el daño al prestigio, hay cosas que tú psicólogo no puedes medir. Entonces, como psicólogos, no podemos hablar de daño moral como tal. Necesitamos decir, pues la situación emocional es esta, pero yo no puedo decir hay un daño moral. Yo vi ahí un error enorme, por ejemplo, en la Procuraduría, que me ha tocado ver peritajes que dicen, um, daño psicológico o daño moral. No, no es lo mismo, ¿eh? Hay que tener cuidado. ¿Qué pasa cuando ninguno de los dos papás está en buen uso de sus facultades mentales? Es raro, pero para eso, bajo la ley, primero están los familiares paternos, los abuelos paternos, así viene la ley, ¿eh? Y entonces son a los primeros en los que se piensa, si ellos no son adecuados, los maternos y después obviamente los tíos paternos y después los maternos. O sea, se irá buscando las personas adecuadas en las líneas familiares siguientes, pero ojo, la ley marca que primero son los paternos. La evaluación psiquiátrica solo es para los padres y si los padres no están bien en sus facultades mentales, ¿qué procede en esa situación? Las evaluaciones psiquiátricas se pueden pedir para quien sea necesario, es otra pericial, la pericial en psiquiatría, pero si los papás no están bien de sus facultades mentales, como les digo, se va a las siguientes líneas de familia, ¿no? Entonces, ese es lo que va pasando. Un psicólogo forense puede mandar a hacer pruebas psiquiátricas, lo puede sugerir, sí. De hecho, puedes en alguna pregunta, porque acuérdense, tú no puedes poner conclusiones y sugerencias, sino en alguna pregunta que tú veas que tienes la oportunidad, puedes decir, se requiere ¿no? Interconsulta psiquiátrica o se requiere evaluación psiquiátrica o se sugiere, pero como muy veladito, porque tú no podrías hacer esta sugerencia, esa parte, porque estarías yendo más allá de tus funciones. Entonces hay que tener cuidado, pero sí lo podemos sugerir. ¿Cómo pueden ayudar a los niños en estos casos de que los padres metan estas ideas? La verdad es que es un problemón. Al inicio de la alienación parental sí se puede intervenir, pero si la alienación ya tiene mucho tiempo, el nivel de daños es enorme y ya está súper difícil trabajar en esto. Hay ahora metodologías específicas para trabajo con alienación parental, pero la verdad es que está muy difícil porque el niño tiene que odiar a quien más ama. Entonces, imagínense el proceso que esto lleva, ¿no? Realmente se vuelve una cuestión bien complicada de subsanar. Por eso el chiste es agarrarlo muy prontito y que no corra, que no siga, porque esto se va en una cascada muy difícil que va a derivar en problemas psiquiátricos, que va a derivar en depresiones, en intentos de suicidio, en cosas muy graves. Entonces, sí es muy complicado. ¿Qué diferencia los demás peritos psicólogos de los demás peritos psicólogos? No entendí ahí la pregunta. En- Estamos, al hablar de psicología forense, hablamos de los peritos que trabajamos sobre los juicios, pero no entendí bien esa pregunta. No sé, Osvaldo, si me pudieses como plantear otra vez la pregunta para que con gusto te la pueda responder. ¿Qué pasa si no hay más familia cercana como tíos y abuelos? Híjole, pues estaríamos hablando del DIF, ya no nos quedaría más. En caso de procesos y decisiones ante un juzgado, ¿el psicólogo forense puede tratar las secuelas futuras de estos eventos o únicamente interviene en el momento y después los involucrados visitan un psicólogo clínico? Si eres un perito particular y tienes formación clínica, sí puedes intervenir en la parte de tratamiento. Si eres un perito oficial, no. O se puede acudir a un psicólogo clínico por separado. No, ahí no tiene que ser un perito en psicología el que haga la parte terapéutica. Puede ser un psicólogo clínico que sí va a tener que rendir su informe ante el juzgado y que sí va a tener que ratificarlo, pero no precisamente un perito. En estas situaciones a los psicólogos se les brinda de protección o confidencialidad al tener que evaluar un caso. ¿Has visto algún caso de agresión hacia un psicólogo? Me ha tocado. Llevo 12 años como perito en psicología y la verdad es que a veces las personas pues no son la cosa más amable. Me ha tocado inclusive que me denuncien penalmente sobre un expediente en el que he participado.
Sí me ha tocado estas situaciones, son difíciles, pero bueno, finalmente si tú hiciste las cosas bien, pues no tienes nada que temer y se lleva a cabo el proceso, ¿no? Eh, Protección, realmente no hay tanta protección hacia los peritos, o sea, en realidad tú haces tu trabajo, tú entregas tus dictámenes. Lo que sí es una sugerencia es no anexar la psicometría a los expedientes. Hay peritos que sí lo hacen, yo considero que está mal hecho, porque ahí es un exceso, ¿no? Que estén las pruebas psicológicas anexadas a los expedientes. A veces, alguna parte se pone en eso y dice, quiero las pruebas psicológicas. Entonces yo lo que he hecho es decirle al juez, aquí tengo que guardar esto porque viene más información de la que me preguntaron en las pruebas y pueden ser malinterpretadas. Entonces yo le pido que las guarde en el seguro del juzgado para que no estén cosidos, glosados al expediente, ¿no? Entonces ese es lo único que se puede hacer, porque si el juez te la solicita, no te puedes negar. Entonces ese sería. Cuando se le aplica una batería a un niño o adolescente, ¿tiene que estar presente padre o tutor? No. Es el psicólogo solo evaluando a los niños. Aunque hay estados de la República en donde las evaluaciones se hacen en cámara de GESEL, están los peritos en psicología, bueno, uno con el niño y los otros pues tras bambalinas en la cámara y se está videograbando, pero no es el caso de nuestro estado. En nuestro estado entra el perito solo con los niños y con los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos pues suelen tener mucho ascendente sobre los niños se suelen poner nerviosos y suelen ya no decirte lo que te tienen que decir. Entonces no ingresan. En base a su experiencia, el daño moral de un padre le provoca a otro afecta de manera directa o indirecta al menor. Todo el daño que se generen entre los progenitores directamente va a afectar al niño, pues el niño depende de los dos. Entonces, todo el daño emocional que se hagan va a intervenir, pero también todas las cosas que se digan, ¿no? Porque dijimos que daño moral también tiene que ver con, con su honor y con otras cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que afecta a los niños y los niños dependen totalmente de los padres. Entonces, el nivel de afectación es muy grande para los niños. Creo que son los que más, no creo, son los que más sufren en las controversias del orden familiar y de repente son a los que menos se ven o se utilizan como moneda de cambio, ¿no? Lo utilizo para que me des alimentos, lo utilizo para ponértelo en contra, para hacer una guerra de venganza. Entonces eso es muy triste, ¿no? De los juicios. ¿Cuáles son las mayores desventajas del informe pericial? Pues como tal, no hay desventaja si lo haces bien hecho, si tú realmente haces una batería de pruebas suficientemente sólida, es decir, de acuerdo a lo que te preguntaron, si tú vas a colocar siempre pruebas de personalidad, estructuradas, semiestructuradas, proyectivas, y tú realmente vas a hacer una base sólida y realmente tienes sustento, no tendría por qué tener problemas tu informe pericial. Porque además tienes que tener bien todos tus elementos, por si te interrogan o te toca una junta de peritos, tienes que defender tu pericial. Entonces tienes que hacerla bien hecha. Desgraciadamente muchos peritos particulares, pues obviamente ponen lo que sea, ¿no? De repente, por dinero, no hay ética y pues esto es un problema, ¿no? Pero también eso a ti como perito que haces bien las cosas, te facilita después tirar esas periciales, ¿no? Entonces, a veces yo digo que en las juntas de perito, de broma, digo, hoy me toca comerme un perito en vinagre, ¿no? Porque toca tirar una pericial que sé que está mal hecha y que sé que se hizo solo por el dinero, ¿no? Si yo soy familiar de un niño y sé que si existe manipulación por parte de otro de los padres, los familiares estarían capacitados para intervenir con los niños para que ellos lleven una terapia o cómo podría ayudar a los niños. Bueno, aquí el tema es que la custodia lo tienen los progenitores. Si te dan chance, si eres una tía, un familiar y tienes como que te den oportunidad y tú como muy sutilmente, muy suavecito dices, ay, oye, el niño como que no se ve bien, puedo ir a terapia, lo podrías llevar. Solo que si tú intervienes en los planes del alienador, pues entonces ahí no creo que te vaya bien. Además, ojo, no es nada más el progenitor el que aliena, sino es todo el grupo familiar. Entonces, si tú eres de la familia contraria a la familia alienadora, entonces va a ser muy difícil que la información entre y puedes hacer que el niño entre como en mucho choque emocional porque tú lo que quieres es desprogramarlo y están dándole todo el tiempo una programación. Entonces, imagínate el choque de trenes que eso es, ¿no? Entonces, es un proceso muy, muy complejo. El tema de alienación, si fuese el caso no de pareja, sino de familia, por ejemplo, el niño es influenciado por su madre en contra de la familia del padre, ¿cómo puede la familia del padre ayudar a que esto no suceda?
Los progenitores tienen un ascendente muy grande sobre los niños. Es como muy difícil trabajar en eso. Creo que lo que toca más es en hechos, más que en lo que digas. Es como si el niño viene y a lo mejor te dice alguna cosa fea, es no responder la agresión del niño como tal, sabiendo que habla un adulto a través del niño y no es el niño, sino que tu trato hacia el niño sea el mismo, que tú trates como bien al niño, lo lleves más a jugar, o si empieza a decir como empieza a aventar veneno, por así decirlo, pues tú distraigas, ¿no? Y generes otra actividad o vayas hacia otro lado y que el niño sea quien se dé cuenta que no eres esa persona mala onda que pintan, que no eres eso feo, que tú no te enojas por todo, que tú no vas a responder ante esto de manera en una agresión directa, sino que es otra cosa. O sea, los niños no son tontos, los niños se dan cuenta de quién los trata y cómo los tratan. Entonces esto es importante. ¿En qué situaciones un psicólogo forense debe colaborar con alguna institución o organización? Pues bueno, en cuanto a institución, solamente con el tribunal, si es que es un perito oficial, y si no, como perito particular, pues te contratan, ¿no? Los abogados para que intervengas. No, no realmente colaboramos con instituciones o con organizaciones como directamente. A veces sí nos servimos de las instituciones como si se requiere un servicio extra, por ejemplo, de tratamiento o algo así, y a lo mejor canalizamos a las personas hacia alguna institución. Pero colaborar no, porque nuestro trabajo es directo sobre juzgados. ¿Cuál es la diferencia entre psicología criminal y psicología forense? Ah, psicología forense es toda la psicología que va hacia los juicios. Forense, foro, juicio. Psicología criminal es la perfilación criminal, ya va más pegada hacia la criminología, ¿no? La psicología criminal es la perfilación de los criminales para conocer las motivaciones y las causas. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa si una pareja se separa y el hijo se queda con el padre equivocado y la imagen que dio para quedarse con el niño? ¿Hay alguna manera de que cada cierto tiempo haya alguna revisión o cómo están las condiciones en las que se encuentra el hijo? Es que es un juicio. Si digamos todos nos equivocamos, psicología, trabajo social, y todo el mundo se equivocó, lo que se puede hacer es en lo legal. Se da la sentencia y tienes un tiempo para apelar la sentencia y que el juicio se vaya a segunda instancia, o sea, con los magistrados, que se revise y se puedan poner nuevas probanzas. Te tienes que ir por el territorio legal, pero ojo con los tiempos ahí. Ahí vamos a decir como tres instancias, ¿no? Los jueces de primera instancia, valga la redundancia, los magistrados y el amparo, que el amparo es un juicio chiquito sobre algo muy específico, no sobre todo el juicio completo. Entonces tendrías que utilizar tus recursos legales, ¿no? Eso sería. Si dentro de la alienación uno de los progenitores hace que el niño mienta a nivel de inventar un abuso sexual o situaciones igualmente graves, podría tomar acciones legales en contra del progenitor. Sí, pasa mucho. Cuando algún progenitor está perdiendo el juicio, es muy común que a la mitad del proceso legal señalen al otro progenitor de abuso sexual. Entonces, para eso estamos nosotros los peritos, para ver si es cierto o no es cierto, ¿no? La validación de testimonio, ver si es cierto o no es cierto tal abuso y ayudar al juez para ver esta parte, porque además el tema se va entonces al derecho penal y se convierte en una carpeta de investigación y en una causa penal. ¿Qué significa? Que el asunto familiar aquí está y se queda y se abre el tema penal. Entonces ya se dirimen en la materia penal y ya se decide si sí o si no y qué es lo que pasa. Y bueno, termina lo penal y sigue activo lo familiar, ¿no? Entonces son cosas como diferentes, pero sí se nota mucho cuando es un abuso falso. Los niños no te pueden dar detalles, los niños, su testimonio no tiene reversibilidad, o sea, no te pueden decir qué pasó antes, qué pasó antes, qué pasó antes, porque está inventado. Te hacen discursos bien cortitos, bien chiquitos, acartonados, no hay como el lenguaje del niño, hay lenguaje de adulto. O sea, niños chiquitos te dicen palabras de adultos o palabras inclusive legales, entonces dices, no, pues aquí qué pasó, está raro. Y no concuerdan en tiempos, no concuerda el relato, no concuerda, pero sobre todo está muy falto de detalles, es muy concretito y es irracional el discurso. Sí es fácil saber que es un abuso o una violación falsa. No es difícil de darse cuenta. Ah, si dentro de la alienación uno de los progenitores
hace que el niño mienta. Ah, no sé, ya la contestamos, perdón. El perito puede decidir si el niño necesita ayuda psicoterapéutica. Sí, el perito en psicología determina si se necesita atención. Sí, sí lo determinamos. ¿Qué tipo de pruebas se aplican para saber quién es el padre más competente? Se aplican los instrumentos clínicos. Nosotros ahora tenemos instrumentos como este instrumento Cuida, que se aplica a los niños, a los padres, pero tenemos nuestros clásicos, ¿no? Nuestro Minnesota, nuestras pruebas proyectivas, 16FP, todos los instrumentos clínicos los utilizamos hacia la parte forense. Entonces, armamos una batería y entonces vemos cómo están los perfiles de personalidad, ¿no? Vamos a indagar cómo están los perfiles. Acuérdense también que la entrevista es nuestra prueba reina y entonces nuestra entrevista tiene que estar bien hecha. ¿Qué hacemos en la entrevista? Armamos historia clínica, porque yo tengo que saber cómo es el sujeto. Entonces, armo mi historia clínica, ya aplico mi batería y entonces ahí es en donde yo reviso, ¿no? Ah, ok, el niño puede recibir más apoyo de parte del perito, estamos limitados. Es decir, si nada más nos es solicitado una no escucha de menores, pues solo te toca eso. Si nada más es una pericial, pues solo te toca eso. No puedes apoyar al niño en otras cosas, ¿no? O sea, pero en donde sí es un gran apoyo es que cuando tú haces una pericial de un niño y el niño se abre y te cuenta la verdad y te cuenta qué es lo que realmente le está pasando, pues tú eres el portavoz del niño, tú eres la voz del niño en el juzgado. Entonces tú tienes que ser leal con el niño y decir lo que está pasando y cómo es que está pasando, ¿no? E inclusive, al ser perito oficial, y yo se los digo que también como perito particular, yo me acerco mucho a los jueces, ¿no? Y voy y le digo, oiga, no me preguntaron eso, pero encontré esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? A veces todavía no he entregado el informe pericial. ¿Se lo anexo? ¿Dónde se lo anexo? ¿O qué le hago? ¿Cómo le hago? O mándeme a preguntar cosas para que yo se las pueda responder. O sea, yo sí me acerco y voy y hablo y digo, pasa esto con este niño, ¿no? A veces nos topamos también con situaciones en donde dices, ¿y qué hago? El sistema penal actual no tiene esos problemas en tiempos, ¿no? Va más rápido. Pero el sistema penal anterior podían pasar 7 años para poder estar todavía en pruebas y en procesos, por ejemplo, de un abuso sexual. Entonces, imagínense el tiempo cómo nos juega en contra y te piden hacer una pericial a tanto tiempo después, ¿cómo la validas contra el tiempo? Entonces, de repente sí nos ponen en situaciones muy complejas para ver cómo es que puedo yo ayudar a un niño, ¿no? Me tocó una vez, todavía del sistema anterior, ser un perito tercero en discordia, porque era yo perito oficial, pero perito 7 años después, el perito de la defensa 7 años después, pero ojo, el de la procuraduría luego en la demanda. Ese fue el que hizo pegadita su evaluación. ¿Están de acuerdo que mi pericial y la del otro psicólogo de la defensa no sirven para nada? Porque no es lo mismo una niña de 7 años que una de 14. ¿Y cómo? ¿No? ¿Cómo valido testimonio y cómo valido? Es imposible, el tiempo me juega en contra en la pericial. Entonces yo fui con el juez y le dije, no sirve de nada mi pericial, estoy muy triste por esta situación, déjeme hacer algo que generalmente no se hace, pida a la junta de peritos y yo voy a fortalecer la pericial de la Procuraduría. Me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues tirar la mía y la de la defensa. Me dice, ¿vas a tirar tu pericial? Le dije, sí, para darle convicción a la de la Procuraduría y que usted tenga elementos. El abuso sexual es real, pero yo no tengo cómo comprobarlo. Y me dice, ¿estás segura? Estoy segura. Pidan la junta de peritos, entonces yo doy todos los elementos técnicos de por qué nuestras periciales a tanto tiempo no sirven. Y tiro así la de la defensa. Y entonces volteo a ver a la perita de la procuradora como diciendo, ponte viva, ¿no? Y entonces voy diciendo que metodológicamente es adecuado el peritaje de la perito de la procuraduría y ya le dejo la mesa servida, pues ella se ve en contra de la perito de la defensa, acaba de tirar esa pericial y al final, pues hubo justicia, ¿no? O sea, sí se hicieron las cosas como debían. ¿Qué hice? ¿Tirar mi propio trabajo? Sí, pero es importante estar al servicio de quien estamos al servicio, ¿no? Me acuerdo que el Ministerio Público me decía, nunca yo he visto esto, jamás he visto que un perito tire su pericial. Es que esto jamás lo he visto. Pero yo sentía mucha impotencia de saber que la niña sí había sido abusada, la familia le había hecho un lado, toda la vida se le había arruinado, llevaba 7 años en la oscuridad de esa niña y que no se iba a hacer justicia, ¿no? Entonces hice lo más que pude, hasta donde pude, ¿no? Eso creo que nos tenemos que estar muy en el deber ser, me parece a mí. Debe ser muy difícil emocionalmente trabajar con niños y así darse cuenta de cuánto sufren. Sí, sí es muy fuerte.
Afortunadamente los psicólogos vamos a terapia, ¿no? En caso de abuso sexual, ¿cuánto tiempo hábil se tiene para meter una denuncia y que ésta sea válida? Híjole, ahí te quedé mal porque yo trabajo en materia familiar. Necesitamos un abogado en materia penal para que te hable de tiempos. Este, me parece que se ha ampliado el tiempo, pero sí necesitas ver si no prescribe, ¿no? Justo ese es lo que tienes que saber, pero yo te mentiría. ¿Para qué te digo algo que no sé? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un criminólogo, un psicólogo criminal? El criminólogo, eh, la criminología es una ciencia diferente a la psicología, aunque utiliza la psicología como auxiliar. La criminología es una ciencia que integra otras ciencias, psicología, medicina, antropología, sociología, criminal, ¿no? Todo esto criminal. Muchas ciencias para poder dar su informe encima. La criminología se encarga de ver temas como peligrosidad, temibilidad, capacidad criminal, perfilación del criminal en específico, pero para perfilar al criminal usa la psicología criminal. La psicología criminal le dice la perfilación y ya la criminología la suma para hacer su informe. En realidad la criminología es una ciencia integradora, es una ciencia interesantísima, pero es una ciencia integradora. Y la psicología nada más estudia como al sujeto, lo que pasa con el sujeto y la perfilación del sujeto. Y la criminología ve al sujeto, el ambiente, el escenario, o sea, ve el micro y el macro de todo el tema criminal. Entonces, realmente la criminología es más amplia hablando en cuestión criminal, porque es una ciencia integradora. No sé si te contesté. Este, ah, ¿Cuál en nuestra actualidad tiene más campo laboral? Desgraciadamente en nuestro país, la criminología no tiene el lugar que debe de tener. Desgraciadamente. Tiene más campo laboral la psicología. No debería de ser así. Me da muchísima tristeza decirlo, pero es así. En caso de haber pasado algo, Psicóloga, dime, disculpe, perdón. ya le quedan 3 minutos nada más. No sé si gusta dar el cierre de su Ay, conferencia, por sí, favor. perdón, andaba bien ocupada aquí contestando las preguntas. Pues muchísimas gracias. Quiero decirles que la psicología forense en materia familiar es una gran área de trabajo. Sabemos muy poquitos peritos en materia familiar, somos los mismos, ya nos aburrimos, nos vemos las caras siempre, nos conocemos perfecto, ya estamos medios viejitos. Ojalá que se animen a entrar al área forense, es un área muy bonita, usamos todas las herramientas clínicas, la verdad es que todas son todas, y es un área que a lo mejor es un gran desconocido, pero podemos ayudar mucho, sobre todo piensen en los niños. Creo que esta es la parte más importante, nuestros niños. Entonces, si sus ojos están ahí, pues es una buena trinchera de trabajo. Muchas gracias.